Muy bien. Muy buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y el día de hoy, bueno, el tema de hoy son la lluvia de ideas sobre la semiótica de la cultura. Y pues antes de empezar a indagar en diversos conceptos, debemos empezar sabiendo que, qué es una semiósfera. Ese es el tema con el cual vamos a empezar esta reunión. Y para esto debemos saber que la semiósfera es un conjunto de distintos textos o lenguajes en el cual existen procesos comunicativos y de intercambio de información. Y es gracias a este contexto en donde se permite dar sentido, ya sea a significados, y también podemos saber cómo se produce esa comunicación. Un ejemplo así muy rápido podría ser el tango argentino, porque el tango argentino es un gran ejemplo, tanto en su intercambio, porque surgió siendo una danza muy vulgar. Surgió siendo una forma, visto de una forma muy de clase media, por así decirlo. Y además ha ido, y al día de hoy es consagrado el baile de Argentina, el que identifica lo que los argentinos entienden. Y, y luego, tenemos otro concepto, que es la irregularidad semiótica, la cual es un concepto, es un espacio, no, disculpe, es un espacio externo a la semiósfera. Es decir, es un espacio de otra semiótica. Por ejemplo, si nosotros vamos a Argentina y nosotros vemos un tango, es básicamente ser extranjero en otro país. Eso es a lo que se refiere la irregularidad semiótica. La idea de ser un extranjero, pues siendo en otro país y conocer su cultura y conocer mucha de su variedad cultural. Y luego de este concepto de irregularidad semiótica, tenemos el concepto de intersemiosis. El concepto de intersemiosis es un lugar donde, bueno, es un concepto donde surgen intercambios de mensajes y además se transforman esos mensajes en el proceso de traslado. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplos muy cotidianos. Puede ser un poema convertido en música, puede ser una novela convertida en telenovela, puede ser otro tipo de lenguaje adaptado a otro tipo de lenguaje. Pero con estos dos lenguajes creo que tenemos una visión amplia de lo que quiere decir la intersemiosis. Y por último, tenemos algo que se le conoce como discurso. El discurso es una práctica social que no solo refleja la realidad, sino que también la construye y al igual la transforma. Un maestro nos puede conmover, perdón, el discurso puede ser tanto en el ámbito educativo, como en el político, como en el científico, pero últimamente los discursos ya se van dando y son vistos tanto en la publicidad como en las redes sociales. Y es así como entramos para poder abordar muchos más temas que tenemos a continuación de los cuales hablar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la cultura. Lotman entiende la cultura como un texto o más bien un macrotexto conformado por otros textos. Es considerada una conciencia colectiva que conserva su memoria a través de lo escrito y de lo oral. Lotman remarca el hecho de que todo texto es una escritura mediante un sistema de signos complejos que hablan de la cultura. Con esto podemos señalar que cada civilización se encarga de hacer una selección de lo que debe recordar y lo que se va a registrar para poder conservar esta memoria colectiva. Pero no solo se conserva lo escrito, sino que también se conservan las costumbres, ya que éstas fijan cierto orden, así como las actitudes y rituales que realizan estas civilizaciones. Un ejemplo de esto podría ser la cuestión de casarse con un vestido blanco, que ya es como una regla implícita en la sociedad y funciona con todo tipo de personas, las que son religiosas y las que no. Eh, También podemos decir que la cultura escrita está orientada al pasado, mientras que la oral lo está al futuro. También podemos rescatar dos conceptos. El primero sería la cultura propia, que es considerada como la única o la que establece la norma, y la no cultura, también llamada cultura ajena. Para estos dos conceptos es necesario tomar en cuenta la perspectiva de la cual se describe una cultura.
se toman en cuenta las fronteras, es decir, como el punto de vista, y de esta manera podemos definir la esencia de la cultura que se busca describir. Asimismo, asimismo también podemos definir lo que forma parte de la no cultura. Un ejemplo que vimos en clase son las películas sobre los mexicanos producidas por los estadounidenses, ya que se tiene una perspectiva diferente sobre México. Y pues Lotman también nos dice que hay que tomar en cuenta eh, lo igual y lo diferente en la cultura. Así podemos ver los textos diferentes como complementarios en lugar de solo hacerlos de lado. Y pues bueno, también vemos el concepto de la función comunicativa. Podemos decir que la comunicación se da a través de mensajes eh, y a través de otros textos, pero este proceso no solo se reduce a la transmisión de la información de un emisor a un receptor, sino que también implica un sentido de traducción y de codificación. Lotman nos dice que incluso en el proceso de traducción surge un texto nuevo, con un contexto cultural diferente, y que esto es siempre inevitable. Un ejemplo que podemos ver entre dos idiomas diferentes serían entre el inglés y el español. De ambas lenguas podemos tomar una misma palabra y a pesar de tener una traducción como oficial, esta no es exacta al 100%, solo es un acercamiento al significado. Por lo tanto, el sentido de una oración completa puede variar y más aún cuando se utilizan los modismos, lo que implicaría tener un conocimiento del contexto cultural. Y no solo pasa con los modismos que son más como palabras, sino también como los refranes, que también lo veíamos en otra clase, que los refranes también son diferentes dependiendo del lugar del país. Y pues se tendría que tener todo un contexto para entenderlo, aunque conozcas el idioma. Y pues bueno, la función comunicativa se centra en generar nuevas interpretaciones y en la producción de nuevos significados a través de textos, mensajes o signos. Y pues eso sería todo por mi parte. Bueno, ahora pasamos con lo que es el texto. Lotman dice que pues inicialmente el texto inicia como un enunciado en un lenguaje que pasa a un espacio semiótico complejo en donde se interactúan varios lenguajes, códigos, significados culturales, entre otros. Por lo tanto, el texto es un medio de comunicación dentro de una cultura que refleja su estructura semiótica en, en la que pertenece. O sea, ¿qué quiere decir esto? Viene siendo la semiosfera. También el, el texto, pues ya como mencioné, es un enunciado en un lenguaje cualquiera. Y para que un mensaje sea considerado como un texto, debe de haberse codificado por lo menos dos veces y además está relacionado con otros textos. Por ejemplo, tenemos el poema escrito. El poema primero usa un lenguaje natural y después también lo que es la forma artística, por este hecho de que usa una estructura, tiene recursos literarios, un ritmo, etcétera. Además, hay que tener en cuenta que pues el texto para que pueda generar un sentido tiene que estar sumergido en la semiosfera, o sea, tiene que estar en contacto con estas culturas en las que se desarrolla. Ah, Lotman dice que el texto evoluciona y esto está en relación con la codificación del lenguaje, que ah, como resultado de esta codificación hay cuatro tipos de texto. El primero es el texto natural, que es pues un enunciado primario, espontáneo, o sea, es un lenguaje cotidiano. Por ejemplo, una conversación con, con unos amigos, con la familia, es
no tiene este texto natural no tiene como una codificación muy especial, muy desarrollada. Luego, el segundo texto es el de segundo orden. Este es una unión o combinación de varios sistemas semióticos, por ejemplo, lo que es lo verbal, lo gestual, lo ritual. Después está el texto ritual, que se produce en un lenguaje secundario con normas y símbolos. Aquí entraría, por ejemplo, plegarias, himnos. Y por último, el cuarto tipo de texto es el artístico, que es como el resultado de traducción de varios subtextos al arte con un fin estético. Por ejemplo, una película, una danza, algo que puede, como que ya aterrizar más el texto con tipos, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, la creó con una estructura, tiene un ritmo, que este ritmo, pues antes, en ese entonces, primeramente, la Ilíada y la Odisea fueron de transmisión oral, entonces tenían que tener como un ritmo, una estructura para que las personas pudieran como que aprenderla y poder transmitirla. Eh, También este uso de los epítetos para que pues se supiera de qué personaje o de qué persona se estaba hablando conforme pasaba la historia. Y pues eso sería todo de mi parte. Bueno, pues yo les hablaré sobre la relación de la semiótica en la cultura y el texto. Como bien sabemos, el texto es esta unidad simbólica que condensa y transforma y transmite sentidos dentro de la cultura y, como mencionó bien Regina, adopta distintas formas, escritas, orales, visuales o rituales. Esto siempre y cuando active la memoria colectiva y dialogue con su entorno. Algo que me pareció interesante es que a lo que Lotman llama textos inteligentes son aquellos capaces de generar nuevos significados, de recordar versiones anteriores de sí mismos y establecer vínculos con otros textos y culturas. En este proceso, cada texto actúa como una monada semiótica, es decir, una unidad generadora de sentido que recibe la información, la reelabora y crea algo nuevo. Estas monadas son, pues, ya sean las personas, las obras o las comunidades que conviven en la semiosfera. Y dentro de esta, los textos no existen en aislamiento, sino que necesitan interactuar con otros para provocar encuentros entre los sistemas de signos que transforman los lenguajes y expanden los límites del significado. Los textos complejos son poliglóticos, lo que significa que integran múltiples sistemas de signos, ya sean la palabra, imagen, música, gestos, etcétera, y funcionan como cápsulas de esta memoria cultural. Conservan símbolos que se reactivan siglos después, ya sea la cruz, una estatua, un ritual, y que conservan, perdón, su significado no es fijo, sino que es dinámico, cambia con cada lectura, interpretación y contexto en el que se desarrolla, y de este modo es que la cultura avanza, no por repetición, sino por transformación. Al reinterpretar los signos, impulsa su evolución libre e impredecible. En esta visión vemos cómo la cultura misma se convierte en un gran texto en constante escritura y relectura. Cada expresión cultural guarda huellas del pasado, dialoga con otras, renueva el sentido colectivo de la humanidad. Es por eso que el texto no solo transmite información, sino que también ritualiza la experiencia, dramatiza la identidad y universaliza la memoria. A grandes rasgos podría resumirse como que la semiótica estudia los sistemas de signos que dan sentido. El texto es la unidad donde esos signos se materializan y comunican, y la cultura es el espacio vivo donde esos textos dialogan,
se transforman y conservan en la memoria de todos. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias.